¿Qué tal? Mi nombre es mi nombre es Osvaldo Zenobio Barrios. Estudio la carrera en Ingeniería en Mecatrónica, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. A continuación, yo les explicaré el tema sobre respuestas en frecuencia y trazadas de Bode. Bueno, primero que nada, vamos a ver qué es qué es un diagrama de Bode. Pues más que nada, el diagrama de Bode es una técnica de análisis de sistemas y procesos muy importante en varias ingenierías, porque gracias a una buena interpretación del diagrama de Bode, nosotros podemos entender o podemos comprender el comportamiento y también el funcionamiento de un proceso físico real en varias zonas de operación. Con el diagrama de Bode podemos saber la estabilidad del sistema. Podemos crear controladores dentro de las zonas de interés del proceso. El diagrama de Bode más que nada nos sirve para entender en qué regiones nosotros debemos operar el proceso, y nos muestra que en otras regiones debemos que trabajar para evitar dinámicas no deseadas. Por eso es importante que nosotros aprendamos o sepamos cómo graficar, y más que nada también hacer el diagrama de Bode. Ojalá lo que les pueda mostrar pues les sirva para mínimo saber interpretar, o si tienen dudas, pues poder aclarar sus dudas, qué es lo que les pasa, por qué no le entienden o cosas así. Un diagrama de Bode representa una, una función senoidal GJW mediante dos gráficos distintas, utilizando un eje de abscis común de escala logarítmica para la frecuencia W, que sería entre radios sobre segundos, y una escala lineal para los ejes de las coordenadas. El diagrama de Bode se expresa en dB 20 logaritmo de GDW para la gráfica de la magnitud, expresadas en grados para graficar el ángulo de fase. El diagrama de Bode, la utilización de una escala logarítmica para W permite representar en un solo diagrama las características de alta y baja frecuencia GW. La frecuencia W se expresa en décadas, donde la década es una banda de frecuencia W1 a 10W1, siendo W1 cualquier valor de frecuencia. La escala logarítmica 3 décadas se representa en esa gráfica. Pasa por el punto 1 del radio C de 0 dB. Perdón. Ahora, los factores básicos que tiene el diagrama de Bode es la función de transferencia de un sistema. Puede representarse, la función de transferencia de un sistema que puede representarse como un producto de factores básicos en forma normalizada. Tenemos lo que es, son 4 que incluyen aquí, que 1 sería la ganancia K, 2 serían los integradores y derivadores en orden de multiplicidad, polos ceros también tenemos,
También tenemos otro tipo de polos que es el polo y polo cero. Para dibujar el diagrama de Bode de cada uno de estos términos se calcula correspondiente a la función de transferencia senoidal, GW, para varias frecuencias y se representan los puntos gráficamente. Aquí, por ejemplo, los integradores. La ganancia acá, la curva de magnitud logarítmica para la ganancia constante K es una recta horizontal cuya magnitud es de 20 logaritmo de K decibelios. Si K es igual a 1, la recta con valor positivo en decibeles. Si 0 es K menor que 1, la recta con valor en decibeles es menor. El ángulo de fase de la ganancia K es 0 grados. El recíproco de un número diferente de su valor solo en el signo. En efecto, de variar la ganancia acá en la función de transferencia, es que sube y baja la curva de magnitud logarítmica de la función de transferencia en la cantidad constante correspondiente, pero no afecta a la curva de fase. Aquí en los integradores, aquí tenemos integradores y derivadores. Y en los integradores GW igual a 1 sobre GW, los valores de magnitud se expresan en decibeles y del ángulo expresado en grados son 20 logaritmo de 10, 1 sobre JW igual a menos logaritmo de subíndice 10 de W. Como W se expresa en escala logarítmica, la representación de la magnitud en dB es una línea recta que pasa por el punto 1 radian sobre 0 dB y pendiente de menos 20 dB de década. En los derivadores, GW es igual a GW, los valores de magnitud expresada en los decibeles y del ángulo expresados del ángulo son 20 logaritmos índice 10, JW igual a 20 logaritmos índice 10 W, que JW sería igual a 90 grados. La pendiente de la curva de la magnitud es de más 20 dB sobre década y el signo de la fase cambia del signo, pasa a ser positivo, como se muestra ahí en la gráfica. Para los integradores y derivadores en orden de superior a 1, los valores de magnitud se expresan en decibelios y del ángulo expresado en grados serían tantas pendientes como los ángulos de fase por multiplicar n. También tenemos lo que es el polo real, que es la función de transferencia de un sistema de primer orden con constante de tiempo. T es GW, entre paréntesis, 1 sobre 1 más GWT. El diagrama de Bode de magnitud se obtiene su expresión y otro que se aproxima. Ahora la parte real con la representación de la curva de ganancia en la recta pendiente menos 20 de década para la frecuencia de W, las asintotas de la alta baja frecuencia toma ambas o 0 dB denominados frecuencias de cruce con error máximo. Esas son las partes del diagrama de Bode. Pero también dentro de estos polos también tenemos lo que son los polos conjugados. En este caso, los polos conjugados, la función de transferencia senoidal GDS expresa en función WN y el módulo GDD es expresado en decibeles. Y los polos complejos conjugados también, mientras la representación
asintótica es independiente de la expresión exacta de la curva de la magnitud, depende del valor de este parámetro, produciéndose un máximo más acentuado pico de resonancia. A medida de que el valor es más pequeño, la frecuencia a la que se produce el máximo de la curva de magnitud se denomina frecuencia resonántica. A continuación, ahorita les proyectaré un video de cómo es que se hacen todo lo del proceso de diagramas de Bode, cómo se va realizando paso por paso, para que tengan una mejor idea de cómo es que se realiza el diagrama de Bode. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra entrada del blog controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el video de hoy vamos a aprender cómo hacer diagramas de Bode de manera asintótica, llevando entonces a la práctica todo lo que aprendimos en los dos videos anteriores, donde aprendimos un poco sobre la teoría de Bode, un poco de cómo funcionan o cómo se grafican las funciones básicas o funciones elementales, y en base a todo lo que aprendimos en esos dos videos anteriores, o lo que aprendimos si lo vieron directamente desde la página controlautomaticoeducacion.com, todo eso que aprendimos vamos a llevarlo un poco a la práctica haciendo una serie de ejercicios sobre este tema que estamos abordando. Vamos entonces a comenzar. Listo, como primer ejercicio vamos a hacer el diagrama de Bode de la siguiente función de transferencia: g de s de 10 sobre s más 3 dividido s más 1, s al cuadrado más 80s más 100, más 1000, perdón. Comenzamos entonces con la solución. Acá vemos que como tenemos un polinomio de segundo grado que tiene raíces reales, simplemente dividimos el polinomio en sus dos raíces, que es aproximadamente 64,5 y 15,5. Aquí yo hice una aproximación más o menos a lo que da este polinomio. Igual pueden calcularlo de manera exacta. Este polinomio no tiene parte imaginaria, solamente tiene dos polos reales, por así decirlo. Aquí vemos entonces que es un sistema de tercera orden, porque el orden del denominador es orden 3, es decir que hay tres polos, y tenemos un 0 en la función de transferencia, y tenemos obviamente una ganancia. Una vez ya dividimos el denominador en sus dos polinomios, vamos a pasarlo al dominio de la frecuencia. Recordemos que para pasarlo al dominio de la frecuencia simplemente reemplazo S por J omega, como lo hicimos aquí, y una vez hecho eso vamos a encontrar cuál es la ganancia estática que tiene el sistema. ¿Cómo encontramos esta ganancia estática? Primero vamos a suponer, por ejemplo en mi función de transferencia original, que las S no existen. Supongamos que ellas valen 0. Entonces, al hacer yo esa suposición, simplemente volvería, por ejemplo, aquí la S0, entonces me queda un 1, que es este 1 de acá. Y si esto vale 0 y esto vale 0 se va, entonces me queda el 1000. Si esto vale 0,3, entonces me queda esta función. Al yo hacer el cálculo, voy a hallar que la ganancia estática del sistema es 0,03. Esta es una manera o un truco fácil y rápido para determinar la ganancia estática del sistema. Es como hacer el teorema del valor final. Teniendo entonces una vez la ganancia estática del sistema, vamos a llevarlo a
a decibelios. Como vimos en los dos videos anteriores, los diagramas de Bode los vamos a trabajar en decibelios. Para eso simplemente aplico la fórmula de 20 logaritmo, en este caso la ganancia 0.03 me da menos 30.40 decibelios. Listo, perfecto, ya determiné cuánto vale la ganancia estática de mi sistema para graficarlo en el diagrama de Bode. Vamos a continuar. Aquí tenemos entonces nuestro sistema llevado al dominio de la frecuencia. Vamos a determinar el margen de ganancia. Recordamos entonces que el margen de ganancia, como vemos acá, es un sistema se puede representar en diferentes sistemas de primera orden. Acá sería un derivador, un cero estable, y acá tenemos polo estable y polo estable. Recordemos que el margen de ganancia simplemente sería la raíz cuadrada del número real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado, como lo tenemos aquí, y lo mismo en el denominador, la raíz cuadrada del número real al cuadrado, que es 1, y el número imaginario al cuadrado, y lo mismo para los dos polos estables. Esta sería mi ecuación del margen de ganancia en valor absoluto. Y recordemos que la fase de mi sistema, como estamos haciendo un diagrama de Bode, recordemos que siempre que hablamos de diagrama de Bode estamos trabajando con números complejos. Quiere decir que vamos a tener un número real y un número imaginario, o sea, vamos a tener un margen de ganancia y un margen de fase. La fase del sistema simplemente va a ser el arcotangente de todos los ceros. Acá en este caso solo tenemos un 0, entonces sería el arcotangente del número imaginario, que sería omega, dividido el número real, que es 3. Y a eso le restamos todos los polos que tengamos. En este caso, como tenemos 3 polos, tenemos que restarle los 3 polos, que es lo mismo, el arcotangente del imaginario sobre el real, menos arcotangente de omega sobre 64,5, que es el imaginario sobre el real, menos el arcotangente de omega sobre 15.5. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones básicas para graficar nuestro diagrama de Bode, que son las dos ecuaciones que representan el dominio de la frecuencia de mi función de transferencia. Ya habíamos dicho que aquí tenemos un solo 0, que sería cuando S1 vale menos 3. Si lo llevamos al dominio de la frecuencia, decir que el 0 va a aparecer en la frecuencia 3, omega 1 va a ser la frecuencia 3. Y miremos los polos. Tenemos entonces el primer polo, que sería menos 1. Si lo lleva a la frecuencia, el polo va a aparecer en la frecuencia 1. Simplemente colocar el mismo polo, solo que positivo, valor absoluto. Miremos el segundo polo, que es este. Tenemos un polo en menos 64.5, y quiere decir que en la frecuencia omega 3 va a aparecer en la frecuencia 64,5. Y nuestro último polo, menos 15.5, que en la frecuencia sería 15.5. Aquí entonces evidenciamos nuestras singularidades, es decir, nuestros polos y ceros, y ya estamos con esto listos para empezar a graficar nuestro diagrama de Bode. Perfecto. Aquí tenemos entonces nuestra función de transferencia. Aquí ya la tengo también representada con el polinomio dividido. Tengo los polos, los 3 polos y el 0 con su respectiva frecuencia. Recordemos que el 0 en menos 3 sería la frecuencia 3. Entonces omega 1 aparece en la frecuencia 3. Lo tengo aquí graficado. La omega 1 es la frecuencia 3. Recordemos que el diagrama de Bode se representa con dos gráficas. La gráfica de arriba es el margen de ganancia representado en decibelios, y la gráfica de abajo es el margen de fase representado en grados. En el eje de las X tenemos una escala logarítmica, es decir que él empieza aquí desde 10 a la menos 2, va hasta 10 a la menos 1, o sea 0.01, va hasta 10 a la 0, aquí sería 1,
va hasta 10 a la 1, sería 10, después 10 a la 2 sería 100, 10 a la 3 1000, 10 a la 4 10.000. Entonces vemos que tiene un incremento de por décadas. Entonces simplemente, como ya habíamos determinado los polos y ceros, voy a graficar en mi diagrama de Bode donde están las frecuencias donde se encuentran mis singularidades. Entonces omega 1 sería mi cero, entonces lo representé aquí, omega 1 en 3, recordemos que 10 a la 0 es 1, entonces cuento 1, 2, 3 sería aquí. Entonces ahí digo, bueno, aquí va a estar mi omega 1, aquí lo representé con una línea punteada en color verde porque es un 0. Vamos para y vamos a mirar los tres polos. El primer polo está en menos 1, que sería entonces la frecuencia 1, o sea, sería omega 2. Omega 2 estaría aquí en la frecuencia 1. Lo mismo hacemos con omega 3, que es 64,5. 64,5 está ubicado por aquí. 10 a la 1 es 10, 20, 30, 40, 50, 60, más o menos en la mitad. Omega 3 está por aquí. Por último, omega 4 serían 15 decibelios, entonces grafico omega 4. Perfecto, ya tengo graficadas o identificadas dónde actúan mis singularidades, dónde actúan mis polos y mis ceros en el diagrama de Bode. Aquí tenemos mi margen de ganancia, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que me había dado menos 30.35. Entonces empezamos a mirar. Aquí en el diagrama de Bode, en bajas frecuencias no hay efectos ni de un cero ni de un polo en esta región de aquí, o sea que aquí solo actúa mi ganancia en menos 30.35. entonces perfecto, yo comienzo aquí en menos 30.35, es más o menos en este punto. Ya vimos en el primer video que una ganancia no afecta la fase y que en magnitud es una línea recta. En este caso entonces sería menos 30.35 hasta llegar a la primera singularidad, que está en color rojo, o sea que es un polo, omega 2, que es el polo 1. El primer polo que me encuentro es el polo 1, es decir, el S más 1. Recordamos que cuando tenemos un polo simple, él tiene que empezar a caer 20 decibelios por década. Entonces, como encontramos el primer polo, voy a aplicar esta fórmula. Como estamos hablando en decibelios, voy a decir 20 logaritmo. Arriba voy a colocar la frecuencia a la que me dirijo. Yo primero estoy parado en esta frecuencia omega 2. ¿A cuál frecuencia me dirijo? Me voy a dirigir a la frecuencia omega 1, que es esta, que es la más próxima. Entonces coloco acá la frecuencia 1, que es la frecuencia que me dirijo, dividido la frecuencia 2. ¿Por qué frecuencia 2? Porque es dividido la frecuencia donde me encuentro parado. Me encuentro parado en la frecuencia 2. Entonces reemplazo simplemente valores. Yo sé que la frecuencia 1, o sea, la que me dirijo, es 3. Y la frecuencia 2, donde estoy parado, es 1. Hago este cálculo y me da 9.54 decibelios. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras me dirijo de la frecuencia 2 a la frecuencia 1, como yo sé que esto es un polo, entonces vas para abajo porque va a caer, voy a caer 9.54 decibelios, o sea que de 30 tengo que caer otros 9, llegaría a 39, casi 40. Entonces grafico aquí una línea que caiga más o menos 39 decibelios. Aquí en la frecuencia 1, color verde, me encontré un 0. Como yo venía cayendo 20 decibelios por década y el 0 hace que suba 20 decibelios por década, entonces 20 menos 20 más 20, o sea que se cancela. O sea que este 0 cancela el efecto de este polo que hacía que la frecuencia cayera. Entonces, como cancelé el efecto, él debería irse en línea recta. Entonces eso es lo que hacemos aquí, él se va en línea recta hasta la próxima frecuencia, que sería omega 4. Ya sabemos que omega 4 en este caso es 15.4. Vamos a mirar cuánto voy a caer desde omega 4 hasta omega 3. Aplicamos el mismo criterio. 20 logaritmo de la frecuencia a la que me dirijo, en este caso sería
la frecuencia 3, o sea 64,5, dividido la frecuencia en la que yo me encuentro ubicado. Yo me encuentro ubicado aquí en esta frecuencia omega 4, serían 15.5. Si hago el cálculo, me da que es 12.38. O sea que obviamente, como es un polo, lo vemos aquí, él tiene que caer. Ya lo habíamos visto en los videos anteriores, que los polos hacen que la frecuencia caiga en el diagrama de magnitud, y voy a caer 12.38 decibelios. Yo aquí me encuentro ubicado más o menos en 39, ya si caigo 12 sería casi que 52 decibelios, más o menos tendría que caer como por este lado. Entonces, gráfico, voy a caer 32, llego al último polo. Como ya estoy cayendo, aquí voy a caer 20 decibelios por década, sino que como me encuentro un polo antes de llegar a la próxima década, por eso solo caí 12, 38 y no caí los 20, porque el polo se encuentra antes de la década. Entonces aquí esto le adiciona que caiga otros 20 decibelios por década, es decir, que va a seguir cayendo aún más cuando encuentra este polo. Entonces simplemente grafico y él va a caer otros 20 decibelios por década. Recordemos que cada polo hace que caiga 20 decibelios. Como en este caso tengo el efecto de dos polos, polo 1 que es este y polo 2, entonces va a caer 40 decibelios por década, tal como lo habíamos visto en las presentaciones pasadas, que un sistema de segunda orden hace que caiga 40 decibelios por década. Entonces miremos que, por ejemplo, en la frecuencia omega 3, aquí en 64,5, si yo miro una década más adelante, entonces si sería 64, tendría que mirar en 600, aquí sería 100. La próxima década es más o menos aquí en 600, más o menos por aquí. Vemos que de 50 más o menos caemos a 90, que serían 40 decibelios por década, y así sucesivamente. Aquí hicimos una gráfica asintótica de cómo más o menos se comporta el margen de ganancias. Vamos entonces a graficar el margen de fase. Como inicialmente aquí no tenemos nada, en las bajas frecuencias no hay ningún polo, ningún cero, entonces la fase se mantiene en cero. Recordemos que la fase de una ganancia, aquí solamente actúa la ganancia. La fase de una ganancia es cero, entonces él se va a ir en cero hasta encontrar el primer polo, en este caso, la primera singularidad. Recordemos que un polo simple hace que la fase caiga 90 grados, entonces caigo 90 grados hasta la próxima singularidad, que sería este cero. Recordemos que el cero le aporta 90 grados, entonces va a hacer que suba 90 grados. Encontramos la próxima singularidad, que es un polo. Nuevamente el polo hace que caiga 90 grados, va a llegar hasta otro polo, entonces otro polo le quita otros 90 grados, entonces va a caer otros 90 grados. Entonces más o menos es el esbozo de cómo se va a comportar la frecuencia. Vamos a entonces hacer aquí la gráfica del margen de fase. No soy muy derecho aquí con el mouse, es medio difícil, pero estas líneas en color amarillo serían las asíntotas, y entonces la fase vendría más o menos de esta manera. Ella vendría bien pegadito a la asíntota. Cuando está llegando al primer cero, empieza a caer. Aquí empieza a subir un poco, y aquí empieza al otro polo, empieza a caer y empieza a caer hasta llegar a 270. Es más o menos así. Lo mismo en el diagrama de ganancias. En el diagrama de ganancias, obviamente estas líneas rectas en azul son las asíntotas,
La gráfica real en realidad tendría que venir más o menos así, la gráfica iría pegadita a la asíntota, comenzaría a caer aquí, más o menos se comporta estable y empieza a caer, y aquí empieza a caer, más o menos es como la gráfica real, y así más o menos entonces ya estaría representado mi diagrama de Bode de manera asintótica. Vamos a hacerlo en MATLAB. En MATLAB simplemente vamos a meter mi función de transferencia. Para eso meto mi sistema, sería 10 por transfer function, función de transferencia, el polo 1, 3, hago la convolución es la multiplicación entre este primer término 1, 1, convolución por el segundo término, entonces coma, que multiplique por el segundo término, sería 1, 80, 100, y aplico el comando bode. Al hacer esto, vemos que me va a graficar la siguiente gráfica, que es más o menos parecido a lo que había hecho anteriormente. Obviamente en MATLAB va a quedar mucho mejor detallado, pero igual esta sería como una aproximación a nuestro diagrama de Bode de manera asintótica, de manera a mano alzada. Espero les haya gustado. Recuerden ver los videos anteriores para que entiendan un poco cómo funciona un sistema de primera orden, un sistema de segunda orden, un poco de la teoría. Este es el primer ejercicio. Voy a hacer otros ejercicios. Y muchas gracias por asistir al video. Recuerden visitar la página controlautomaticoeducacion.com, donde está toda la teoría sobre esto, sobre Bode. Hay un montón de ejercicios también sobre control, sobre programación, microcontroladores, etc. No olviden suscribirse al canal para que estén recibiendo las actualizaciones que vaya montando. Denle me gusta también al canal de Facebook. Estoy constantemente publicando cosas de interés sobre control, sobre automatización, programación. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Como vimos en el video, cómo se resuelve un ejercicio de Bode. Ahora, también recordemos que la respuesta en frecuencia, sea GS una función de transferencia y RS una entrada sinoidal, la salida del sistema del régimen permanente es. Aquí, como se observa en el diagrama de Bode, es básicamente si tengo una función de transferencia GS, como el que se muestra en la pantalla, y tengo una entrada R, por lo tanto, voy a tener una salida S. Si yo le aplico a la entrada, una señal senoidal, con cierta amplitud, y la frecuencia a mi salida, yo lo que voy a obtener o lo que debo de tener va a ser una misma entrada senoidal. Va a ser la misma, igual a la que le apliqué, también con una cierta amplitud o con un módulo con una cierta frecuencia y un cierto desfase de la frecuencia. A lo que yo apliqué a este sistema es GDS. Por ejemplo, si yo le inyecto a este sistema GDS esta señal senoidal, ya la salida debo esperar lo mismo, una señal senoidal. Por ejemplo, aquí en esta tabla que se muestra, este
se ve que que gráfico dos entradas para ver la, la línea roja, que esta línea roja va a ser la entrada y la salida, esa señal senoidal que está representada con una línea azul ahí en la figura que se alcanza a percibir, y como se alcanza a observar salió desfasada con el tiempo, en el tiempo, y salió antevada, es decir, que la amplitud de Anermo, por lo que la amplitud de 1 y ahora es de 0.5, como se alcanza a medio observar aquí en este pedazo. Entonces, con el diagrama de Bode es analizar, bueno, lo que se quiere es analizar los otros sistemas. Nuestra transferencia cuando ya existió mi sistema en la frecuencia. Pero para que nosotros podamos entender o se nos facilite, nosotros debemos también entender o saber comprender lo principal que vamos a andar trabajando durante los ejercicios de los diagramas de Bode, que es saber identificar un número complejo. Para entender esto, debemos tener bien en cuenta, cada vez que hablamos de un diagrama de Bode, hablamos de números complejos. Los mismos que hablamos de función de transferencia, recordemos que un número complejo es de forma binómica. Es A más IB, como se muestra aquí en la imagen. El número, la letra A es parte del número complejo y B es la parte imaginaria del número complejo. Pero, ¿qué pasa si B tiene 0? Pues entonces el número complejo se reduce a un número real. Lo mismo pasa si A es igual a 0, se dice que es un número imaginario puro, porque es como si nada más le metiéramos puro número imaginario, entonces queda nada más el número imaginario y el número real se omite. Aquí, como se muestra en la gráfica, tenemos la parte real y la parte imaginaria, y este punto que se alcanza a percibir aquí en esta parte es nuestro número complejo. El número complejo en este caso lo representamos con z. Pero si yo quiero hallar el módulo que hay desde este origen hasta el número complejo, que sería hasta este punto, lo que nosotros teníamos que hacer, R sería A cuadrada más B cuadrada, la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Ese sería nuestro módulo. O bien, si nosotros queremos hallar el ángulo, entonces lo que haremos será la tangente inversa del número imaginario sobre el número real. Y esto que aquí tenemos se va a utilizar para trazar el diagrama de Bode. Pues por mi parte sería todo. Espero y les sirva este video como apoyo para realizar ejercicios. Y sin más por el momento, pues de mi parte, gracias por haberme visto.